En la unidad 7 o en el video 7 vamos a hablar sobre la ética en la investigación, que nos va a permitir asegurar que los estudios científicos o las investigaciones se realicen de una manera responsable, que haya un respeto de los derechos y del bienestar de todos estos participantes que estuvimos hablando a lo largo de las diferentes clases, como también mantener la integridad y la credibilidad del conocimiento generado. En esta unidad lo que vamos a tratar es de abordar algunos principios éticos que tienen que guiar todo el proceso investigativo, algunos posibles dilemas éticos con los que se puede enfrentar un investigador y vamos a tratar de poder acercarnos a ciertas normas éticas que pueden surgir en algunas situaciones de investigación. ¿Cuál es la importancia de la ética en un trabajo de investigación, ¿no? Nos va a asegurar que ese trabajo, que esa investigación se realice con respeto, con honestidad, con responsabilidad, porque justamente los principios éticos van a proteger a los participantes de posibles daños, ¿sí? Van a garantizar que esos resultados sean veraces y van a generar una confianza en el público hacia la ciencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Protegen a los participantes, pero también protegen al investigador, ya que al realizar su investigación con determinados principios éticos, va a poder generar la credibilidad en sus lectores, ¿sí? Es esencial entonces que los investigadores comprendan y apliquen los principios éticos desde el inicio, ¿no? En todas las etapas del trabajo de investigación. ¿Cuáles son algunos principios éticos o quizás los fundamentales? El primero es el respeto por las personas, que tiene que ver con principios muy generales de la vida, con reconocer la autonomía, la autodeterminación, la dignidad de los participantes, que tiene o debe asegurar el conocimiento informado y proteger la privacidad de los participantes. En un momentito lo voy a desarrollar un poquitito, pero me gustaría continuar con estos principios éticos. Entonces, primero, respeto por las personas. El segundo, beneficencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el investigador está obligado a maximizar los beneficios y a disminuir los posibles daños, ¿sí? Vamos a intentar que esa investigación potencie los beneficios, pero que minimice cualquier daño que pueda surgir en ese participante. Otro principio es el principio de justicia, que asegura una distribución equitativa de los beneficios y las cargas de la investigación. ¿Por qué? Porque es necesario evitar que haya grupos explotados. Por ejemplo, un grupo vulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que se llama principio de justicia. Necesitamos que ciertas investigaciones no se realicen solo en grupos vulnerables, quizás por desinformación, sino que sea justo esa selección de la muestra, que sea en distintos grupos de personas, a menos que se esté estudiando situaciones de vulnerabilidad donde van a estar en juego otros principios éticos. El principio de honestidad, bueno, va a promover cierta honestidad o transparencia en la recopilación y en el análisis y en la presentación de datos. Y otro principio también muy importante es el de responsabilidad, ¿no? Esta obligación de los investigadores de hacerse cargo y responder por sus acciones y sus decisiones durante todo este proceso investigativo. Les decía que iba a hablar luego del consentimiento informado y de la protección de la privacidad. ¿Qué es el conocimiento informado? Bueno, es un proceso a través del cual todos los participantes de una investigación son informados, pero de una manera clara, comprensible, sobre cuáles son los objetivos, los métodos que se van a utilizar, cuáles son los riesgos y los beneficios de esa investigación,
para que ellos puedan decidir participar, y en este proceso no puede haber coerción, es decir, no podemos obligar a nadie a participar, sino que tiene que ser una participación voluntaria, ¿sí? Por otro lado, tiene que estar permitido retirarse en cualquier momento del proceso sin ningún tipo de repercusiones o represalias, ¿sí? El conocimiento informado, es fundamental para respetar la autonomía de los participantes y garantizar su participación ética y consciente, ¿no? Por eso es que justamente estaba relacionado con un principio ético que es el respeto por las personas, ¿sí? Y luego, cuando hablamos de la protección de la privacidad y de la confidencialidad, bueno, nosotros o los investigadores van a estar manejando información sensible de los participantes, ¿sí? Entonces necesitamos asegurarnos primero estar autorizados a manejar y a compartir esa información. Tenemos que tenemos que esos datos mantenerlos en el anonimato, ¿sí? Es decir, no podemos dar nombre y apellido de quiénes son aquellos portadores de esos datos, justamente para proteger la identidad. Y también en la divulgación, ¿no? Tiene que haber un conocimiento de esa divulgación, para poder cumplir con ciertas normativas éticas y legales, ¿sí? Y por último, hay algunos dilemas con los que un investigador se puede encontrar, es decir, ciertas posturas opuestas, como por ejemplo conflicto de intereses. Tiene que ver con, por ejemplo, un conflicto de interés financiero o un conflicto personal, un interés personal que pueda generar cierta influencia sobre los resultados, ¿no? Siempre hablamos de la objetividad del investigador. Bueno, a veces hay conflicto de intereses. No sé, estoy estudiando una enfermedad porque un familiar muy cercano padece esa enfermedad, ¿no? Quizás lo han visto en películas o en series. Es importante estar conscientes de esos conflictos de intereses para ponerlos a trabajar y de esa manera mantener una objetividad. Manipulación de datos. Puedo alterar, puedo omitir, puedo falsificar algún dato para favorecer mi investigación, ¿no? Quizás todo el trabajo que yo hice termina refutando mi hipótesis. Bueno, un investigador podría falsear esa información y alterarla para que acuerde justamente con su hipótesis. Bueno, esto claramente es un conflicto de interés y una falta de ética grave. Explotación de grupos vulnerables, eso lo había mencionado antes, pero utilizar poblaciones que son vulnerables como minorías, ancianos, niños, sin asegurarles su bienestar, ¿sí? Plagio también puede ser otro conflicto de interés, es decir, presentar un trabajo como propio cuando en realidad lo hizo otro, o no dar el crédito por algún trabajo de otro investigador. Y la divulgación de los resultados, decidir si publicar o no esos resultados puede tener implicaciones negativas en ciertos grupos o en ciertos individuos, ¿sí? Es importante conocer estos conflictos de intereses, es importante conocer las normativas y las reglamentaciones éticas, que obviamente son nacionales, internacionales, justamente para poder lograr una investigación confiable. Hasta acá dejamos.